No salgo de un charco para meterme en otro, de verdad que es lo que yo pienso, que es la sensación que puede tener ahora mismo Donald Trump, ¿no? Desde mi punto de vista personal, como siempre. Porque si las conversaciones para resolver el tema de Ucrania no van lo rápido que él desearía, lógicamente, decía que era en 24 horas y no ha sido así, no les quiero ni contar el lío o el entuerto que tiene en Oriente Medio. Netanyahu desatado, Siria al borde de un conflicto interno, según Marco Rubio, y el tratado nuclear iraní en un limbo que solo se ve un poco ajetreado, movilizado por las amenazas veladas y también sin velar, de ataques a instalaciones iraníes que no hacen sino adornar, si lo podemos decir así, de mala manera unas conversaciones indirectas con Teherán, que tienen también lugar hoy, que no han llevado a ningún puerto por la doble cara que muestra Estados Unidos, que muestra Washington. Las tenemos en Roma, vamos a hablar de ellas. Vamos, en una palabra, que Trump se puede decir que lo tiene todo controlado, justo donde quería, ¿no? No me extraña que el presidente de Estados Unidos siempre diga que quiere marcharse, que quiere coger la puerta de estos conflictos, de esos asuntos que le dan tantos dolores de cabeza para centrarse en lo que realmente le importa, que es Asia-Pacífico. China, en una palabra, ¿no? Lo que pasa que, como en el caso de Ucrania, donde los europeos no quieren dejar que se vaya de rositas, también le sucede con su amigo Bibi, que le puede amargar la existencia y traer más de un problema. Bienvenidos al Zoom. Vamos a intentar armar este puzzle en nuestro programa 700 porque parece que estamos paralizados ante este reto regional. ¿Se va a resolver? Sí, no. Vamos a ver posibles soluciones, cuáles serían las vías, si es que las hay. Empezamos. Estoy dispuesto a poner fin a la guerra, pero bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel. Todos los rehenes deben volver. Hamás debe entregar sus armas y abandonar el poder. Sus líderes deberán ser expulsados de Gaza, o lo que quede de ellos. Gaza debe desarmarse completamente y se debe implementar el plan de Trump. Bueno, me voy a atrever. Le ha faltado cantar a Netanyahu eso de «y mi palabra es la ley», ¿no? Se puede decir así. Así se las gasta el primer ministro de Israel, que ha debido pensar que tiene manga ancha para hacer lo que le dé absolutamente la gana, que puede seguir causando una catástrofe humanitaria y llevar a cabo una limpieza étnica y lo que muchos califican ya de genocidio a todas luces, con la connivencia hasta hace poco de algunas autoridades que miraban hacia otro lado, que obviaban el desastre que se vive en la Franja de Gaza, que afecta a millones de personas anónimas, que hasta hace poco, y ahora diré en un instante por qué hasta hace poco, no le importaban a ciertas élites, porque Israel, amigos, es Israel. Y nadie le puede toser. ¿Se acuerdan ustedes de la excepcionalidad de Estados Unidos de la boca del que fuera presidente, de Barack Obama? Pues ellos el doble. Pero es que es lo que estamos presenciando desde mi humilde punto de vista, que no tiene ningún precedente porque se está llevando a cabo con la connivencia, repito, de los que podrían hacer algo y detener esta auténtica barbarie. Actualmente hay 2.100.000 personas que enfrentan una crisis alimentaria. Toda la población, por cierto, se encuentra en una situación de emergencia alimentaria y en este preciso momento una cuarta parte de la población corre el riesgo de sufrir hambruna. Esto lo han confirmado 50 expertos, por lo que la situación en Gaza es grave. Bueno, cuando les hablaba de ese despertar, entre comillas, de Occidente, no me refiero a que lo hagan todos de una manera sincera, ¿verdad?, y solidaria por los palestinos, sino que algunos están jugando sus cartas, sus bazas, ¿no? ¿Que ¿Por qué soy tan mal pensado? Bueno, pues porque soy Javier Rodríguez Carrasco, cumplimos 700 programas y siempre se lo he advertido, nunca les he mentido, porque antes la mirada estaba en otro lado, ¿verdad? Como están viendo. Ahora la hambruna y la barbarie venden y además el reciente ataque contra una delegación diplomática europeo-árabe ha sido la excusa perfecta para que las capitales del bloque comunitario pongan el grito en el cielo. ¿Qué es eso? No puede ser. Condenamos enérgicamente, estamos profundamente preocupados y consternados. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se ha condenado el avance indiscriminado de Tel Aviv? Los cortes de agua a los palestinos, la extensión de los asentamientos ilegales, el mero hecho de cercenar los derechos a los palestinos. Ah, no. Eso no, pero ahora sí, ¿no? Hipócritas, se puede decir desde aquí, ¿no? Qué casualidad que Calas, Macron, Starmer se rasguen las vestiduras, ¿verdad?, por lo que sucede ahora en la Franja de Gaza. Algo que le sirve de coartada perfecta para acorralar ¿a quién? A Trump. Para señalarlo de estar al lado de Netanyahu, que pese a aflojar y hablar de unas vías alternativas o de zonas para que llegue la ayuda humanitaria, la mínima, se ha convertido en un factor que más puede desestabilizar al presidente estadounidense a nivel global. Y como aves de carroña, las élites belicistas quieren su carnaza, quieren su presa, quieren que Estados Unidos se quede en Ucrania y miran a la yugular
de la que quieren que sea su víctima, que es un Trump que les ha hecho morder el polvo en Europa. Por eso ahora sí interesa hablar de desplazamiento forzado, de limpieza étnica, de fuerza desmesurada de un Israel al que Trump, esgrimen, ha dado manga ancha. Y claro, en la Casa Blanca, ¿qué hacen? Achican aguas con el plan Trump. No, no hay deportación. Lo que hemos hablado con algunas naciones es que si alguien voluntariamente y de buena gana dice, quiero ir a algún otro lugar por cierto periodo de tiempo porque estoy enfermo, porque mis hijos tienen que ir a la escuela. Y si hay alguna nación dispuesta a aceptarlos temporalmente, entonces sí. Lo hemos consultado con otros países de forma preliminar, si es que estarían abiertos a aceptar a la gente para una estancia no permanente, sino temporalmente mientras dure la reconstrucción. Me van a disculpar, pero una vez que me he desquitado con ustedes diciendo lo que pienso, sigo centrado en ese estancamiento, que es de lo que se trata, de los múltiples procesos que se están engullendo la paz en Oriente Medio, porque ni las treguas, ni los pactos, ni las negociaciones, ni las posturas están cerca de que tengamos una solución en la Franja de Gaza. Las negociaciones están en un enroque que ni mucho menos deja la partida en tablas, porque hay que tener en cuenta que hay un pueblo que está perdiendo la partida en pos de diferentes intereses, y nada hace pensar que ese estancamiento vaya a cambiar de forma milagrosa o repentina. Por desgracia, las rondas de negociaciones que se han celebrado durante las últimas 2 semanas no nos han llevado a nada, porque existe una brecha fundamental entre las dos partes. Una parte busca un acuerdo parcial que pueda o tenga la posibilidad de llevar a un acuerdo exhaustivo, mientras que la otra parte solo busca un acuerdo de una sola vez para poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes. No pudimos superar esta brecha fundamental con ninguna de las propuestas que hemos presentado. Bueno, por si fuera poco a esta situación, que pone en un brete a Donald Trump en un dilema, se suman las negociaciones, aquí lo tienen, sobre un tratado nuclear con Irán. Se suman las declaraciones de un presidente que siempre habla de manera simplista, o por las buenas o por las malas. O se busca la paz o con la violencia. Pero es que Teherán, señor Trump, es otra cosa. La República Persa no acata órdenes y tiene las cosas muy claras. ¿Quieres que hablemos sobre nuestro enriquecimiento de uranio? Perfecto. Pero nosotros estamos cumpliendo con el marco de los acuerdos en los que estamos inmersos. ¿Por qué no se quitan las sanciones y vamos a unas negociaciones francas, sin ventajas ni condiciones previas para nadie, para tener contento a Bibi y a su gabinete? ¿Quiere Trump que la comunidad internacional sepa la verdad y no refugiarse en excusas? Ok, vamos a los organismos internacionales que han supervisado las instalaciones iraníes y sus actividades. ¿Quieren que tengamos un conflicto de grandes dimensiones? Bueno, estamos preparados, aunque no lo deseamos, porque la cuestión nuclear para Irán es, valga la redundancia si me permiten, nuclear, existencial, vital, porque sin ese factor Irán estaría a merced de su archienemigo, estaría en la bandeja de Tel Aviv, dispuesto a ser despedazado y engullido, como hemos dicho antes, ¿no?, con la carne. Y si quieren que les diga mi punto de vista, Teherán no quiere el conflicto, quiere que le dejen desarrollarse en paz. Lo que pasa que, como en casi todo lo que está haciendo Trump desde que asumiera la presidencia, tenemos mucha ambigüedad. Estados Unidos es muy ambiguo, que donde dije digo, digo Diego, y eso hace que no sean de fiar para unas negociaciones serias y creíbles, porque si antes Witkoff no exigía a Teherán el abandono total de su programa de enriquecimiento de uranio, como confirma New York Times, ahora las posiciones cambian, así que me lo expliquen. ¿En qué quedamos? No cederemos en ese punto innegociable. El presidente, el enviado especial Witkoff y el secretario Rubio se lo han dejado extremadamente claro tanto al público estadounidense como a los iraníes en las conversaciones que ha tenido con ellos el enviado especial Witkoff. Por más que los funcionarios estadounidenses lo repitan, eso no cambiará el fondo del asunto. Nuestra postura es totalmente clara. Lo he dicho claramente antes, y lo repito. El enriquecimiento de uranio en Irán continuará con o sin acuerdo. Bueno, ya saben que estamos en las redes sociales muy activos. Muchísimas gracias por las felicitaciones que nos están llegando por estos 700 programas que tenemos. Tienen nuestro canal de Telegram, también nuestras cuentas, la mía en particular de la red X o también la del programa. Y bueno, pues pueden seguir todas las reproducciones tanto del Zoom Plus como de nuestro programa a través de VK, con ese QR, así que no me fallen. Bueno, ahora sí, llega el momento de hablar de todos estos asuntos porque tenemos mucho de lo que platicar y luego con dos personas que conocen muy de cerca cuál es la realidad de Oriente Medio. Hablo con Agustín Berea, profesor en Seguridad y Medio Oriente, y con Martín Martinelli, profesor de Historia y analista político. Agustín, Martín, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom, en este programa tan especial, con un tema sobre todo que venimos desarrollando a lo largo de todos estos años. A mí, Agustín, empiezo contigo, a mí me parece que aquí hay una
situación estancada. Primero, para centrarnos en cuál es la situación que hay en Oriente Medio. Estamos viendo que las negociaciones no deparan ninguna solución para lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que tenemos negociaciones con el tema del tratado nuclear iraní y que también están enrocadas, que no hay soluciones a distintas situaciones que tenemos en Oriente Medio. ¿Estamos en ese enroque del ajedrez, como se suele decir en la región? Sí, en pocas palabras, sí. Hay muchos temas pendientes, los que ya mencionaste, pero también está el tema de los hutíes, ¿no? Ujú. Que al final del día Estados Unidos trató de resolverlo por las malas y al final del día quedó en lo mismo que ya estaba desde antes, que los hutíes controlan el Bab al-Mandeb y siguen enviando misiles hacia Israel. Y la lista es muy larga. Entonces, en efecto, la mayoría de los conflictos que tenemos activos en Medio Oriente están detenidos y hay que mencionarlo. Trump es un presidente que firmó un acuerdo con el Talibán. Empecemos por ahí. Trump siempre ha querido salirse de Medio Oriente y su peor escenario es que lo vuelvan a jalar a una guerra y mucho menos por una guerra que realmente no tiene mucho que ganar, ¿no? Hablando de Irán. Entonces, sí, ciertamente está atorado y lo que parece ser es que simplemente le van a dar largas. Ujú. Que Yo lo que creo es que Donald Trump, como decías, Agustín, lo que quiere es marcharse cuanto antes. Martín, tiene prisa. Decía que el conflicto de Ucrania se iba a resolver en 24 horas. Llegaba y le daba manga ancha a Netanyahu para hacer lo que quisiera en la Franja de Gaza con ese proyecto que prácticamente parecía hotelero. Ahora mismo la relación entre Netanyahu y Trump no es un amor idílico, como se suele decir. Y parece que son los propios aliados los que no le dejan irse hacia Asia-Pacífico, que es donde él quiere mirar. Y se encuentra con una piedra en el zapato y cuidado hacia dónde le puede llevar Israel a Donald Trump, Martín. Ahora, Martín. Hay que tener en cuenta de ver esto desde el sistema mundial. Y ahí tenemos, en primer término, China es el mayor rival de Estados Unidos en estos momentos. Y en segundo término, tanto Rusia como Irán son considerados rivales hostiles. Y en el caso de China, un rival sistémico. Entonces, ha utilizado a Ucrania como guerra proxy contra Rusia, ha utilizado a Israel como guerra proxy contra Irán, pero contra Líbano, contra Siria, contra Palestina, contra Yemen y contra Libia en su momento y contra Afganistán. Por lo cual, todos los países de la región los ha ido destruyendo la alianza anglo-sionista, es decir, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Entonces, Irán tiene que blindarse a través del desarrollo nuclear porque eso le da un paraguas, como lo tiene Corea del Norte, como lo tiene Pakistán, India, Rusia, China, Reino Unido, Francia, el mismo Israel. Entonces, de esa manera genera una defensa frente a lo que sabe que está visto como un enemigo, cuando ya en el 2001 un militar estadounidense decía que iban a destruir 7 países en 5 años, Sudán, Libia, Irak, Yemen, Afganistán, Siria e Irán. Pero Irán es diferente. Entonces, Vamos a ir desmenuzándote todo esto parte por parte. Me gustaría centrarme ahora mismo en Irán, que es lo que tenemos entre manos. Están esas conversaciones en Roma, unas conversaciones en las que la parte iraní, Agustín, dice, hablar de no tener o no poseer un arma nuclear, dicen, desde luego que sí, deal, de acuerdo. Hablar sobre el tema del enriquecimiento de uranio y quién le tiene que dictar, si Estados Unidos debe dictar o no cómo debe enriquecer uranio Irán, desde luego que no. Para eso están las actividades que están supervisadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Ha visto que todo se estaba haciendo correctamente. Y hay que decir que el propio Donald Trump, que ahora viene a imponer su ley, es el que dio el portazo a ese tratado nuclear de Irán, Agustín. Y es algo que vemos en muchos otros lugares de Medio Oriente. Pensamos en los distintos llamados a facciones palestinas o al Hezbollah que depongan sus armas y la pregunta siempre es, ok, depongo mis armas, ¿quién me va a defender? Y en el caso de Irán tienes ese problema, ¿no? Aún si te digo, ok, ya somos amigos y tenemos un acuerdo, cuando deje de defenderme, ¿qué voy a hacer?
Entonces, es lo que decía yo, Agustín, es lo que decía, perdona perdona que te corte, que es prácticamente, si no hay ese programa nuclear por parte de Irán, es prácticamente quedarse a merced de lo que vaya a querer Irán. Ya no en cuanto a defensa, etcétera, etcétera, sino también estamos hablando de desarrollo energético, de desarrollo civil, de industrias, etcétera, etcétera. Estaríamos llegando prácticamente hasta el Pleistoceno a Irán, ¿no? Que bastante tiene con las sanciones, Agustín. Sí, y justamente el problema es que aun si el acuerdo incluye que tú me vas a ayudar a permanecer con desarrollo pacífico, ¿quién le va a creer a Trump? Lo firmamos ahorita y dentro de 3 meses me vas a decir que siempre no. Entonces, se ve complicado que acuerden algo. Me gustaría ver las diferencias. Y antes, cuando hemos hecho la prueba de sonido, Martín, contigo, citabas un país que decías que era muy, muy importante, y es Arabia Saudí. ¿Por qué si se le puede prometer a Arabia Saudí un desarrollo nuclear y no se sabe muy bien perfectamente cómo se podría conllevar, y en este caso a Irán no? Es decir, tú sí, tú no. Según me conviene o no me conviene. ¿Se cree todavía Estados Unidos, sea con Trump o no, aunque diga J.D. Vance que han cambiado la manera de las relaciones en Oriente Medio, se cree todavía el sheriff, ¿no?, digamos, de esta ciudad? ¿Por qué Arabia Saudí en teoría sí podría y no Irán? El sonido, Martín. Irán es el líder del eje de la resistencia porque la Shia, es decir, el mundo musulmán de la Shia, que son el 13%, es mucho más resistente al imperialismo en lo ideológico. En cambio, Arabia Saudita forma uno de los países líderes, junto con Turquía, de los suníes, que son el resto del 77% del mundo musulmán, que se extiende hasta Indonesia, Marruecos y en todos los países del mundo. Entonces, Arabia Saudita ha sido el sostén del patrón dólar-petróleo desde 1974 al año siguiente de la crisis del petróleo, lo cual vencía el 2024. No es casual que Arabia Saudita no haya terminado de ingresar al BRICS, pero sí haya ingresado a la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con Pakistán, India, potencias nucleares, con Rusia y China, que son la gran asociación estratégica que creo que cambió el panorama mundial y hace que estemos pensando y hablando de una derrota de Occidente, y Trump también ha intentado hacer mella en esa relación. Y Arabia Saudita juega un rol de pendular, como lo hace Turquía y como lo hace India. Entonces, se acerca con tratados de petróleo hacia China y tiene en la Organización de Países Exportadores de Petróleo alianzas y estrategias con Rusia para manejar el precio, pero al mismo tiempo le acaba de firmar un contrato de $600 mil millones en armas a Trump, como lo había hecho en 2017, siendo el primer país que visitó en ese momento, lo cual creo que rompe la balanza del equilibrio, todo lo que sucede con Arabia Saudita y cómo se comporte. Me gustaría, como siempre en los programas y en estos 700 que hemos tenido, me corre el tiempo y me quiero centrar ahora mismo en el tema de la Franja de Gaza. Ahora mismo la Franja de Gaza se ha convertido en un dolor de cabeza para la política de Donald Trump. No solo porque el proyecto que decía ya está empezando a tener algún tipo de cambio. Hemos visto decir a Marco Rubio que no, bueno, ahora se pueden ir, pero pueden volver cuando esté todo reconstruido, etcétera, etcétera. Es decir, un paso para adelante y otro paso para atrás, ¿no?, como Ricky Martin, en este caso con la canción, Agustín. Y por otro lado, el papel de Netanyahu le puede generar bastantes problemas a Donald Trump. Y por otro lado, aunque después lo tocaremos, el tema de la hipocresía de este partido de la guerra de Kallas, Starmer, Macron, que de repente hay, ¡ay, Dios mío! Ahora mismo sí nos preocupa muchísimo la Franja de Gaza, y lo hacen para acorralar a Donald Trump, como yo decía en la introducción, Agustín. Sí, y creo que también muchos líderes, particularmente líderes europeos, saben que están sacrificando mucho por un conflicto del que no están sacando ningún provecho. Y lo dijeron también líderes israelíes. La amenaza es que si empiezan a salir imágenes de palestinos muriendo de hambre, eso nos va a costar a todos. Entonces, por eso también creo que en parte la presión viene el juego con Trump, pero también el juego de evitar que salgan estas imágenes terroríficas y que le cuesten políticamente. Estamos hablando un poco de una escena como cuando se intenta en Estados Unidos evitar esas imágenes de la llegada de ataúdes, porque eso es lo que hace que se sonroje ese país, y quizá la Unión Europea, el decir, bueno, hemos estado tapándonos un poco los ojos con el envío de ayuda humanitaria, pero ya no se puede más. A mí me suena una hipocresía las recientes palabras de Borrell, por ejemplo, Agustín. Bueno, sí, es una hipocresía absoluta.
porque no es algo nuevo, o sea, sabemos que este nivel de brutalidad y de limpieza étnica lleva ya años. Pero sí, en este caso, mi lectura es que en parte le están sacando raja política, pero también están evitando esa catástrofe de relaciones públicas que digan, nosotros estuvimos apoyando a estos señores y miren lo que pasó. Entonces, creo que por ahí va. A nivel geoestratégico, Martín, te aviso por si acaso no tenías encendido el sonido ahora, te quería avisar. Te quería decir, la figura de Netanyahu y el posible, no sé si se puede decir así, porque Netanyahu ahora se cree que puede hacer lo que quiera y lo lleva haciendo con el permiso de Estados Unidos. Y yo miro a Irán y yo no sé si se puede, digamos, ir tanto hasta una especie de conflicto que a Estados Unidos no le conviene. Ahora mismo no tiene, yo creo, la potencia ni el interés para meterse en un conflicto, porque realmente donde quiere la guerra, llamémoslo guerra entre comillas, es en China. Y ahora mismo esto puede ser uno de sus mayores, por no decir el mayor amigo que tiene del alma, con el que está cosido espalda con espalda, le puede generar un desaguisado enorme, Martín. Esto lo planteo, Javi, felicitaciones por los 700 programas, si no lo dije antes, en mi nuevo libro, La geopolítica del genocidio en Gaza. Tanto Ucrania como lo que sucede en la Franja de Gaza, con los 7 frentes que tiene Israel ahí, están financiados política, económica y militarmente por los préstamos de los envíos de armas de Estados Unidos, que son los con los cuales se mata a los niños palestinos, porque estamos hablando del mayor infanticidio del siglo XXI, y como decís vos, ahora tanto Francia, Reino Unido como Alemania, después de mandar armas, después de utilizarlo en el sistema imperial... ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las sanciones a Israel? ¿Dónde están esas políticas que sí se emplean, por ejemplo, contra Rusia? ¿Y dónde están con Israel? Porque yo no las veo, Martín. No están, porque Israel desde el 1896, cuando Theodor Herzl escribe el Estado judío, dice que es una punta de lanza de Occidente en Asia. Y lo sigue siendo, y Netanyahu así lo dice en el Congreso de Estados Unidos. Y esa es la lógica por la cual lo sostienen mediáticamente. Y ahora esa narrativa está cambiando porque Occidente sabe que no puede competir en economía. Los BRICS ya han sobrepasado al G7 en poder de paridad adquisitivo. El crecimiento de Asia y de Rusia es exponencial. Y lo que le queda es acudir a las armas, que es donde tiene el gasto militar de la mitad del mundo, la OTAN, que eso no se dice, por supuesto, en los medios de tergiversación hegemónicos occidentales, donde se trata de hablar de libertad, de democracia, que era lo que se iba a llevar al Medio Oriente, el centro de Afroeurasia, cuando en realidad se llevó bombardeos, destrucción, millones de refugiados, y se terminó yendo con el rabo entre la cola de Afganistán, como le sucedió en Vietnam en 1975, en 2021. Por lo cual hay ciertos fracasos en los objetivos que tiene Estados Unidos y que los está teniendo Israel, porque el país que resiste, en este caso los palestinos, en este caso los yemeníes, ellos están siendo atacados, y tanto como Vietnam, como Argelia, como le pasa a Cuba con el bloqueo de 60 años, ellos van a resistir porque es su casa, su hogar, su nación, y resistir para ellos es existir, no tienen otra opción. Entonces, hay más de 200.000 muertos, y los palestinos son la lucha simbólica más grande de los últimos 100 años, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que sucede en esa región. A mí, la verdad que nunca digo la palabra entristecer, pero la verdad que lo que más me llama la atención es que al final lo que hay en juego son vidas enteras que se están contando como si fueran prácticamente números, y que al final se mueven los intereses políticos. Da igual los intereses que tenga Netanyahu, los que tenga la Unión Europea para intentar acorralar a Trump, que Trump se quiera marchar y que lo quiera dejar todo patas arriba. Le da lo mismo. Al final se trata de región, se trata de millones y millones de personas. Veremos qué es lo que sucede y si esta piedra en el zapato no le va a hacer daño a Donald Trump en el futuro. Agustín, Martín, muchísimas gracias. Os mando un abrazo fortísimo. Bueno, termino el programa de hoy rápidamente con algunas conclusiones y pensamientos que me vienen con cierta ironía, si me permiten, pero creo que es la realidad. Donald Trump se pensaba que llegaba a dictar las leyes, que llegaba como el pacificador, el salvador, pero la herencia que tiene es un caramelo envenenado. Lo está haciendo en Ucrania y lo es en Oriente Medio. Y esto no es llegar y besar en santo, es la cruda realidad. Va a tener que bregar mucho, o al menos preparar bien su salida de los diferentes escenarios, porque sus supuestos aliados en Europa, a los que ha señalado, le están haciendo la cruz e intentan vengarse presionando con la cuestión israelí al inquilino de la Casa Blanca, no por su eventual espantada o cruzada ucraniana. Por otro lado, Bibi, Netanyahu,
que se está convirtiendo, como hemos dicho, en un problema. Su fracaso es manifiesto. ¿Dónde está su victoria? La barbaridad que está cometiendo la Franja de Gaza clama al cielo. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo aquí. Ahora solo llega el momento en el que algunos lo denuncian. Y además Israel puede abrir una confrontación, como hemos visto con Irán. Es la otra pata del banco, como se suele decir. Teherán no se va a dejar amedrentar. Está en su legítimo derecho de enriquecer uranio hasta los límites legales. La cuestión es si esas amenazas veladas de Trump sobre ataques o violencia se van a llevar a cabo. Y yo creo que eso puede quedar solo en palabras, de momento en el escenario. Trump solo quiere irse a Asia-Pacífico, repetimos, lo venimos diciendo desde hace meses. Asia-Pacífico, a China y no precisamente de vacaciones, allí es donde tiene la guerra, la verdadera batalla, la que quiere librar. El resto no le importa, pero le están atando y salpicando demasiado. Como digo, tiene mucho camino por delante. Y este camino no es de vino y rosas, precisamente ya que estamos nosotros de celebración. No lo va a tener nada fácil. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.